Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast Categorías Sospechosas que transmitimos desde la Escuela Judicial Electoral ¿En qué? En compañía de... hoy en compañía de... En colaboración con IUSUNAM, y hoy tenemos como invitada a Brenda Liliana Castañeda Arzate. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Buenos días, Nancy. Buenos días, Luis. Y bueno, yo soy Luis Jaime González, comunicólogo de la Escuela Judicial Electoral, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, es muy técnico, es muy complejo, y Brenda nos va a contar ¿por qué, no? El tema de hoy es la fiscalización en materia electoral. Les cuento rápidamente que Brenda, pues ella es especialista en justicia electoral y además es licenciada en Derecho y actualmente trabaja en el Instituto Nacional Electoral, es asesora de la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña. Entonces, pues es una expertísima en temas de fiscalización y, bueno, creo que no vamos a perder mucho tiempo. Brenda, bienvenida. Muchas gracias. Otra vez. Pues expertísima quizás sea demasiado bueno, decir, sí, pero sí, digamos que he andado en esto ya algunos años. Muy bien, Brenda, muchas gracias. Bueno, les cuento que ella ha sido coordinadora de resoluciones en la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. También ha sido subdirectora de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del mismo instituto y directora de Proyectos y Resoluciones, ya lo había dicho, también en el Instituto Electoral del Distrito Federal, se me trabó la lengua, perdón. Distrito Federal. Del entonces Distrito Federal. Y como ven, ella tiene un perfil enfocado justamente a resolver cuestiones del ámbito electoral y a analizar cuestiones que tienen que ver con la fiscalización. Entonces, Nancy, arrancamos ya con todo. Sí, es que justo ahorita que se hace es un tema técnico. Yo creo que lo habíamos platicado, ¿verdad? Hay que empezar desde cero en el programa, explicarle pues a quienes nos ven qué es esto de fiscalización en materia electoral, ¿no? ¿De qué se diferencia de la materia hacendaria, tributaria? ¿Por qué revisamos este tema de dinero? Ok, bueno, yo creo que aquí vale la pena partir del ¿por qué existe la fiscalización de los actores políticos, no? Creo que un dato importante es saber que lo que se busca es que haya equidad en la contienda. Un ejemplo muy básico quizá podría ser, no sé si tengan hijos, pero bueno, si tuvieran hijos, no pueden tratar de la misma forma a sus hijos que son de diferentes edades. Quizá le pueden dar una mesada a cada uno, pero es dependiendo las necesidades que cada uno tenga. Uh-huh. Y además, suponiendo que ellos pudieran generar un propio ingreso, no sé, pensando, por ejemplo, en un niño de primaria, pueda vender dulces quizá, ¿no? Pero un joven de universidad puede hacer algunas otras cosas para también allegarse a recursos. Sin embargo, como padres, en este caso, el INE como el eje rector o la autoridad administrativa que está encargada de verificar, de vigilar que sus hijos, ¿no? Los actores políticos tengan recursos, los que él mismo le proporciona a través del financiamiento público, pero además del financiamiento privado, los que ellos allegan, sean de origen permitido, ¿no? Sabemos que dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales existen restricciones a ciertas
personas, instituciones, entidades para aportar a los actores políticos. Tiene que ser, tenemos que conocer como autoridad y como ciudadanía el origen de los recursos que se allegan los actores políticos. Hablo de actores políticos porque pueden ser partidos, coaliciones, candidatos, candidatas, precandidatos, precandidatas, aspirantes a candidaturas independientes, pero también incluso hay otras entidades como las organizaciones de observación electoral, las organizaciones que pretenden su registro como partido político, incluso las agrupaciones políticas nacionales que actualmente, como sabemos, no perciben un financiamiento público, están obligados a rendir cuentas ante el Instituto Nacional Electoral para que se transparente la obtención de esos recursos y cómo los utilizan. Es decir, no solo importa de dónde se obtienen los recursos, sino también hacia dónde van, en qué gastan, cómo lo gastan, el modo de pago. En resumidas cuentas, la fiscalización, lo que le interesa saber es el monto, destino y aplicación, además del origen, de los recursos con los que cuentan los actores políticos. Interesante, yo no sabía, ahorita que mencionas también los observadores electorales. Así es, sí, se fiscalizan también. Claro, porque además si hay un registro de estos, ¿no? Entonces sus actividades al final son de interés público. Porque participan en todo el proceso, en la jornada electoral pueden participar. Sí, entonces, y además hay todo un proceso para ser observador electoral, ¿no? Incluso pueden recibir financiamiento público. Entonces todo eso se tiene que transparentar, tiene que haber una rendición de cuentas para que la ciudadanía esté enterada de qué se ha hecho con esos recursos. Además aquí hay una cuestión importante, ¿no? Bueno, antes quisiera invitar a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que si tienen alguna pregunta o comentario, lo hagan llegar a través de nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta para Brenda, nosotros aquí se la vamos a hacer y la compartimos con todo el público, ¿no? Una cosa importante de lo que Brenda nos decía recién es que en México los partidos políticos o los actores políticos se financian con recursos públicos, o sea, es dinero de todas y todos los mexicanos, ¿no? Entonces, en principio pensaría que esa es razón suficiente como para pensar en justamente tener procedimientos, normas, etcétera, etcétera, que fiscalicen cómo esos recursos son utilizados, ¿cierto? Claro, así es. Entonces, pensando en que la fiscalización, si te entendí bien, consiste en ver qué recursos utilizan los actores políticos y cómo los utilizan también, ¿sí? ¿Cuáles, digamos, serían los riesgos de no tener fiscalización en un sistema como el que nosotros tenemos? Pues en primera instancia me parece que el uso de recursos de manera indiscriminada, o sea, que no exista un tope, podría llevarnos a una inequidad en la contienda, que esto, bueno, de alguna manera, pues el sistema actual de fiscalización ha llegado hasta estos puntos precisamente porque no existía ese control, ¿no? Existió en algún momento incluso el uso, por ejemplo, de recursos que provenían del sindicato de Pemex, ¿no? Por ejemplo, de personas que no son identificables al 100%, que puede ser dinero ilícito, ¿no? Que se obtiene de pues actividades ilícitas. Volviendo un poco al ejemplo de los hijos, pensemos que nuestro hijo mayor nos dice que obtuvo 10,000 pesos en el mes y al preguntarle de dónde salió, no nos dice o no nos quiere decir porque quizá, pues no sé, puede estar relacionado con el narcomenudeo o algo por el estilo, ¿no? Y a nosotros como papás nos interesa saber de dónde salió el dinero porque ¿qué intereses tiene la persona que te está dando el dinero a ti como un estudiante de derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te da el dinero? O sea, ¿qué quiere obtener de ello con esa aportación que te está haciendo a ti? ¿Qué finalidad busca? Entonces, eso es lo importante dentro de la fiscalización
de los recursos de los actores políticos, saber quién está detrás de ese dinero que se pone dentro de las contiendas electorales, porque es importante saber que los fines tienen que ser exactamente los que la ley nos establece, ¿no? Y que no va a haber intereses relacionados con ningún otro tipo dentro de. Qué importante esto que nos dices, Brenda, porque no se trata solamente entonces, y aquí entran creo que los subtextos de la fiscalización, por lo menos para mí, desde la sociología, que es, no se trata de ver cuánto dinero te di y cómo lo gastaste, ¿no? Sino que si estamos hablando, por ejemplo, concretamente ya de un candidato a un cargo de elección popular, sí se trata de ver quién está respaldando económicamente a esa persona o ese grupo de personas y por qué, ¿no? Y qué consecuencia puede llegar esto a tener, porque finalmente es prever qué consecuencia va a tener esto en el ejercicio del cargo público, ¿no? Porque finalmente hubo unos intereses que a través del dinero dieron un respaldo a una persona para que fuera candidata o candidato, y si esta persona consigue el cargo, pues hay un interés previo, ¿no? Entonces la fiscalización es algo más complejo que sacar números. Exacto, claro. Sí, no es solamente saber cuánto dinero tienes, en qué gastaste, cuánto gastaste, sino más bien mantener ese control dentro de las contiendas electorales. Incluso el sistema actual de fiscalización, la última reforma más importante buscó eso, ¿no? O sea, emparejar esa fiscalización con las consecuencias para un proceso electoral. Sí. Ha habido reformas importantes dentro de este sistema que realmente es joven, ¿no? O sea, no aunque ya lleva sus años, no podemos hablar de que haya madurado al 100%, me parece. Es un dato interesante que en cada proceso tenemos como situaciones novedosas, ¿no? O situaciones que imperan en este proceso. En algún momento fueron, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, ¿no? Que todos los partidos políticos traían arrastrando. Se llegó a un momento en que se limpiaron o se trataron de limpiar esas cuentas y ahora traen las normales, digamos, y después vino a lo mejor el registro. Recordemos que con la reforma, la implementación del sistema en línea, ¿no? De una fiscalización en tiempo real, de una fiscalización utilizando el sistema integral de fiscalización, en donde los partidos políticos, actores políticos en general, presentan sus informes de manera electrónica y deben subir también la documentación soporte que acredite las operaciones que están registrando. Pues se ha vuelto más dinámico, pero en ese momento, pues la gran mayoría de las infracciones que existían para los actores políticos era el registro tardío. No estaban familiarizados con el sistema, no estaban familiarizados con esta nueva forma de fiscalizar, de subir la información al sistema, etcétera. Entonces, esa etapa sigue existiendo esta infracción, pero en su momento tuvo un auge muy grande. Pero además esto de que se haga en tiempo real tiene una finalidad, ¿no? Que es justo llegar a que antes de que tome protesta el funcionario, saber si no incurrió en un rebase de tope de gastos también de campaña, ¿no? Sí, exactamente. Digo, no en todo, porque se fiscaliza tanto en campañas como en no campañas, ¿cierto? Sí, pero fíjate que ese dato es muy interesante porque utilizando un ejemplo de este proceso que acaba de concluir, el candidato de Álvaro Obregón, Casarín, ¿no? Sabemos que rebasó el tope de gastos de campaña, pero aquí es importante también aclararle a la gente que no solo salió de la fiscalización del informe que presentaron, es decir, en la unidad de fiscalización existen varias áreas. Una de ellas es la de auditoría, que se encarga de revisar los informes que se presentan y analizar la documentación. Ellos revisan, si hay alguna inconsistencia, alguna insubsistencia, mandan un oficio de errores y omisiones, así se le llama, a los actores políticos, para que... Brenda, te quería pedir un favor, si me disculpas. Sí. Es que justamente mientras te escuchaba con la explicación anterior y ahora, pensaba en, si nos está viendo en este momento una persona que es como yo, por ejemplo, que es muy nueva en el tema y que dice, caray, entonces los recursos, ¿dónde llegan? Si tú nos pudieras explicar como un paso a paso de cómo hacen ustedes este trabajo de fiscalizar los recursos,
¿Cómo sería ese paso a paso? Ok, perfecto. Que un poco ya nos adelantaste, pero que dije, ok, para no, los que no tenemos así como el panorama, justamente ayer que conversábamos me decías, bueno, es que de repente puede llegar a ser muy técnico y de repente yo tengo claro que está, entonces estoy intentando hacer como este ejercicio, y no solo ejercicio, realmente yo no sé mucho de fiscalización, ¿no? Más allá de que sé que hay topes de gastos de campaña, que se tienen que, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nos pudieras hacer así como una especie de paso a paso, Okay. ¿Cómo sería? Muy bien. Bueno, pues vamos a plantearlo, Sí. porque hay varios tipos de fiscalización a los diferentes actores políticos en campaña. ¿Ok? En campaña, los actores políticos están obligados a presentar 3 informes. Uno, se divide en periodos la campaña y, bueno, dependiendo la duración de la campaña, son hasta 3 informes. Cuando se presentan ante la unidad de fiscalización, bueno, a través del CIF, los auditores revisan el informe, que es básicamente es un documento en donde se pone cuántos ingresos, cuántos egresos, y las operaciones que realizaron, ¿no? Si compraron publicidad en espectaculares, toda la publicidad. Y además, los auditores revisan la documentación soporte. Esto es, hablando de gastos, que esté el contrato, ¿no? Que el contrato sea con un proveedor que esté registrado en el Registro Nacional de Proveedores, que esto también es un mecanismo. Sí, no son libres de comprar con cualquier proveedor. A cualquiera. No, esto es con la intención de mantener un control o una verificación de que los proveedores cumplen con los requisitos legales y fiscales, ¿no? Que no se trata de empresas fantasmas, que no son empresas factureras y que toda su operación es limpia, digamos. Que el modo de pago se jerarquiza que sea a través del sistema bancario mexicano, ¿no? Esto a través de transferencias electrónicas o bien a través de cheques, pero tienen que ser nominativos. Entre otras cosas. Bueno, las muestras también son importantes, es decir, ¿qué compraste o qué bien te proporcionaron? Y mándame una muestra que acredite ese bien o servicio contratado, entre otras cosas. Si dentro de esta revisión de la documentación la unidad de fiscalización determina que falta un documento o que el contrato no coincide con la prestación de servicios que fue registrado o reportado, se hace saber al actor político. Se le manda mediante oficio, que se le conoce como oficio de errores y omisiones, las inconsistencias encontradas dentro de toda la revisión. Los actores políticos tienen un tiempo para responder y eso es justo su garantía de audiencia, ¿no? Entonces, ellos optan por mandar información, documentación que pueda disolver esa inconsistencia, o algunos no contestan nada. Si esta inconsistencia subsiste, se vuelve a mandar en el segundo oficio de errores y omisiones o hasta en un tercer oficio de errores y omisiones, dependiendo del tipo de campaña. Si al final subsisten estas inconsistencias, entonces se comete una infracción, se encuadra en un tipo de infracción y puede conllevar una sanción. Pero bueno, al finalizar la revisión, todo se plasma en un documento que se llama dictamen consolidado, que es la narrativa de todo lo sucedido, que entregaron, que revisé, que observé, que le dije al actor político, que me contestó, si quedó subsanada la inconsistencia, si no, y entonces al final se determina si en ciertos casos hubo alguna infracción. Este es el dictamen consolidado. Después, el área de resoluciones, que también forma parte de la unidad de fiscalización, toma en sus manos el dictamen y tiene la tarea de hacer una resolución con las propuestas de sanción dependiendo los tipos de infracción. No todas las infracciones conllevan el mismo tipo de sanción, ¿no? Sabemos que dentro de nuestra ley hay desde amonestación pública, pasamos por multa de hasta 10,000 UMAS en el caso de partidos políticos, reducción de administración mensual. Ellos
volvemos al ejemplo de la mesada a los hijos, ellos reciben mensualmente su financiamiento público, entonces se les puede retener parte de ese financiamiento público para que se hagan cargo de las sanciones cometidas. Pero hay un tope ya, ¿no? En el tema de las reducciones. Antes eran más, o sea, podían reducirles todo, ¿no? Quitarles toda su administración, pero los criterios han sido de no los puedes tampoco dejar sin dinero. Exacto, la ley determina hasta el 50%. Pero la realidad en la práctica es 25%, justo porque se prevé también el que no se vaya a limitar a los actores políticos en su funcionamiento en actividad ordinaria, ¿no? No solo funcionan para casos de campaña, no solo para ganar elecciones, sino tienen una actividad ordinaria año con año y tienen que mantenerla. Pues sí, pero esto no dificulta entonces el cumplimiento de las normas, porque pues si vas pagando de a poquito la multa, pues quizá no le ves tanto riesgo de seguir incurriendo en faltas, ¿no? Pues me multaron, no me quitan mucho, ahí me la llevo. Pues sí, lo ideal incluso sería que no hubiera necesidad, ¿verdad?, de tener que sancionarlos por cumplir sus obligaciones, pero bueno, además esto fue un criterio que la sala le impuso al Instituto Nacional Electoral. Hay dentro de las votaciones, de las resoluciones, algunos consejeros electorales que están a favor de que sea la reducción por el 50%, como lo establece la ley. Pero bueno, la mayoría, el criterio que se ha generado es que sea el 25%. Brenda, pensaba, ¿cuál es cuando se presentan estos informes finales, o si tienes una noción, una percepción de cuáles son las principales faltas que cometen los actores políticos mexicanos en materia de fiscalización? Bueno, pues en realidad es la omisión de reportar gastos. O sea, hace rato les mencionaba la presentación de los informes, que es una forma de fiscalizar, pero la unidad de fiscalización también cuenta con otros métodos. Por ejemplo, las visitas de verificación. Los actores políticos tienen una agenda que tienen que presentar al instituto, y dentro de esta agenda en algunos de esos eventos se apersona personal del Instituto Nacional Electoral. Esto obviamente previo aviso al partido, le notifica, y el funcionario que se presenta levanta un acta con los hallazgos, es decir, si encontró, por ejemplo, que hay pantallas o equipo de luz y sonido, si hubo algún grupo que amenizó el evento, si se entregó propaganda, etcétera. Entonces todo lo asienta en su acta y el representante del partido firma de conformidad. Claro. Además también existen los monitoreos, que se revisa internet, vía pública, medios impresos. Se pueden hacer también circularizaciones, que esto es corroborar operaciones con terceros. Pueden ser personas físicas, personas morales, incluso autoridades, o para también ayudarnos a superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal, ¿no? Puede ser con la UIF, con el SAT, con CNBB. Bueno, con esto la unidad se allega de elementos y compara contra lo registrado. Entonces puede encontrar que hay, por ejemplo, espectaculares o publicidad en redes que no está reportada, que no están reportados, ¿no? Se le da su garantía de audiencia a los actores políticos y ellos pueden decir, no, sí lo reporté y está en la póliza tal, y describen todo. Puede ser que se encuentre, ¿no? Sí, puede ser que la autoridad en un principio no lo haya visto, pero puede ser que no. Entonces, esos gastos que no se reportaron se suman, aunque no los hayan registrado, se suman. ¿Cuál es el inconveniente de que se sumen de esta manera? Bueno, pues que no va a ser con el monto que hubiera podido reportar o registrar con su debida póliza, ¿no? Su factura, sino que se toma un precio de la matriz de precios que se genera con todos estos gastos y que está regulado por el reglamento de fiscalización y se suma. Pero además, no solo queda ahí, o sea, también puede ser que sea a través de quejas. O sea, un actor político denuncia que otro actor político no reportó ciertos gastos. Entonces, la unidad de fiscalización tiene que entrar a investigar si es cierto o no lo que se está denunciando.
A veces salen infundadas esas quejas, pero muchas veces también se corrobora que existieron gastos que no estuvieron registrados, que no fueron detectados en monitoreo y que se tienen que sumar al tope de gastos. Sí, claro. Y es que en esto que decías ahorita de las quejas, recordé que en este proceso, por ejemplo, algo que confundían los partidos políticos era es que él está incurriendo en actos anticipados de campaña y entonces tienes que ya sumarle, eso que está gastando ya súmaselo. Pero primero tienes que determinar que es un acto anticipado de campaña y eso no lo hace la fiscalización. Exacto, es un tema interesante ese que tocas porque, bueno, vale decir que en este proceso se presentaron más de 2,000 quejas, en las cuales pues no todas se entra al fondo del asunto, porque precisamente hay algunas cuestiones que por incompetencia la unidad de fiscalización, o bueno, en este caso ya el INE, puede dar vista a las autoridades que sí resultan competentes, como en los casos de actos anticipados, ¿no? Claro. Primero, dependiendo si se trata de una campaña local, se envía la vista Además, al Instituto Electoral del Estado. Puede ser que sea justo pues un tema local, ¿no? Ajá. Aunque es interesante porque, a ver, fiscalización es una materia nacional. Sí, se fiscaliza partidos políticos locales, nacionales, todos los actores políticos que intervienen en una contienda electoral. ¿Y ese modelo estará bien diseñado? Es decir, sí tiene el INE esa capacidad de revisar tanto. ¿Todo? Híjole, pues así está. Digo, así está y así funciona desde 2014. Sí. Bueno, ¿no? entonces justamente la pregunta que yo me hacía es, y por todo lo que nos cuentas, fiscalizar no es una tarea simple y sencilla, o sea, hay que trabajar con muchos actores, con los actores con los que se involucran los actores políticos también, por ejemplo, y solo estamos hablando, no sé, de una campaña. Entonces, en tu perspectiva ¿cuáles son los principales desafíos o dificultades a los que se enfrenta la autoridad electoral para poder fiscalizar de manera, pues, adecuada, eficiente, ¿no? O sea, que realmente pueda hacer su trabajo, porque la verdad es que si uno lo dimensiona dices, uy, es muchísima la tarea que tienen. Es muchísima. Además, recordemos que este proceso que acaba de concluir, pues fue el más grande Y justo que eso, hasta el pues, momento histórico, en la ¿no? historia existió, ¿no? O sea, fueron más de 20,000 informes los que se fiscalizaron, no el número de cargos electos, porque no todos los cargos electos se fiscalizan, pero el número de informes sí fueron más de 20,000, solo en campaña, porque además recordemos que en este proceso no se fiscalizó solo campaña y pre-campaña, sino además los procesos políticos, ¿no? Que ese fue otro tema inédito del que se tuvo que hacer cargo el INE. Pero en campaña fueron más de 20,000, más de 2,000 quejas en campaña también, que recordemos que la autoridad está obligada a resolver esas quejas, Claro. siempre y cuando se hayan presentado 15 días previos a la emisión del dictamen, todo junto. O sea, los 20,000 informes más las 2,000 quejas. Esto para que haya concordancia en números, justo para ver los rebases a tope de gastos, entre otras cosas. Yo creo que de los principales retos que tiene el instituto es el factor tiempo. Son muy cortos los plazos para fiscalizar. Aunque se hace una fiscalización en tiempo real, en línea, que los partidos van presentando informes de manera parcial, ¿no? Es demasiado el trabajo para la cantidad, para el tiempo tan corto que se tiene, porque además recordemos que los tiempos están establecidos, hay que cumplir con un calendario que difícilmente se puede mover. Sí se llega a mover, pero generalmente lo que se acorta son los plazos para que la autoridad revise. Los plazos otorgados a los actores políticos, esos se mantienen, ¿no? O sea, no pueden moverse. Entonces yo creo que el factor tiempo es muy importante dentro de la fiscalización. Antes de la fiscalización en línea, cuando se presentaban los informes de manera presencial en papelito y cajas de documentación y que existían los papeles de trabajo, ¿no? Me parece que era más minuciosa la revisión.
Ahora, dentro de las ventajas que puede dar la fiscalización en línea, que es pues que sea más ágil y generar bases de datos, pues a veces por el mismo tiempo me parece que nos vamos con lo que nos arroja los foquitos rojos de esas bases de datos sin entrar a esa revisión minuciosa, ¿no? De los documentos. Es complejo hacerlo, ¿verdad? Exacto. Porque aparte, mucho de lo que se sanciona, pues es en lo que tú decías, en estas visitas que realiza el INE, o en estas cosas, estos ejercicios también, por ejemplo, de encuestas telefónicas, donde no sabemos quién las realiza, pero finalmente generan beneficios a los partidos. Y eso también son actos que no están propiamente regulados, pero que el INE tiene que actuar frente a ellos. Sí, fíjate que hay muchas cosas que no están reguladas o que pues que se presentan y que cada incluso proceso, la inteligencia ¿no? artificial nos está alcanzando, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, de repente quejas en donde se denuncia que Arnold Schwarzenegger mandó un saludo y buenos deseos para la campaña de cierto candidato. Okay. Claro. Pero, o sea, para empezar, es algo que está hecho con inteligencia artificial, o sea, realmente sí existen ese tipo de saludos también, ¿no? O sea, donde sí, los venden. Los venden, exactamente, hay agencias para eso. Pero además ahora ya se usa la inteligencia artificial, entonces la gran mayoría de esos casos en donde no se logra acreditar que existe el hecho como tal o el beneficio como tal, pues se tienen que infundar, porque recordemos además que la autoridad no puede actuar con presunciones, ¿no? Si no tiene los elementos para poder acreditarlo, pues necesariamente se tendría. Pues sí, pero qué complejo, ¿no? Porque los actos se presentan, es decir, escuchaste en tu teléfono a alguien que te preguntaba por quién vas a votar, ¿no? Entre A, B y C de los candidatos y decíamos, ¿esto no le está generando un beneficio a alguien? Y los partidos decían, pues no, yo no sé, así de pronto surgieron estas entrevistas, surgieron esos espectaculares, yo no sé. Bueno, es que formas de romper la ley, pues hay muchísimas, ¿no? Pero entonces... Es que el problema no está en los informes, el problema está justo en lo que está fuera de los informes. Entonces, mi pregunta como para ir también hacia el cierre de la conversación es, caray, con todos estos nuevos desafíos que ahora tenemos, la tecnología cada vez se va metiendo más en las formas de hacer campañas políticas, por ejemplo, ¿qué viene para la fiscalización? ¿Qué te parece a ti que sería, qué ves en el panorama o hacia dónde tendría que ir? Pues me parece que tendríamos como instituto que trabajar en un sistema en línea mucho más eficiente. Quizá también, los tiempos esos no se van a poder mover, difícilmente se mueven, ¿no? Pero seguir con la profesionalización del personal, ¿no? Con crecer el área que fiscaliza, porque ya es grande el área, pero se tiene que contratar personal de honorarios. Personal que generalmente pues no está tan familiarizado con la fiscalización. Entonces, valdría mucho la pena tener una estructura mucho más amplia, con gente profesionalizada y que pueda hacer frente a este tipo de trabajos que son arduos. Y la gente, la verdad es que es muy comprometida. Brenda, también me preguntaba, bueno, ya estamos casi hasta al fin del tiempo que tenemos aquí asignado, si hay alguna cosa que Nancy o yo no te hayamos preguntado y que tú sientas que sea importante compartir con quien nos esté siguiendo en este momento o vea posteriormente esta emisión. Me parece que tocamos de cierta forma los puntos de rebase a tope de gastos de campaña, que para empezar los topes no los establece la unidad de fiscalización como tal. Okay. Es la dirección de prerrogativas. Sí, el INE, pero es otra área. Y es importante para fiscalización, ¿por qué? Porque además existe un supuesto de nulidad de elección por rebase al tope de gastos, ¿no? Pero debemos recordar, y esto me parece que es importante que la gente sepa, que la mera determinación de que hubo un rebase al tope de gastos de campaña aún mayor al 5% que se establece como determinante, ¿no? Dentro de nuestra normatividad, el INE no es la autoridad
responsable de determinar una nulidad de elección. La unidad de fiscalización, la comisión de fiscalización y en el Consejo General solo llegan a la determinación de que hubo un rebase al tope. ¿Qué es lo que pasó en esta alcaldía? Ajá, ¿no? En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón. Casarín. Es decir, ustedes determinaron, hubo rebase de tope de gastos, pero no les correspondía anular la elección. No nos corresponde, no se hizo obviamente, se fue al tribunal, regresó al instituto ese caso y lejos de desaparecer el rebase al tope, incrementó, ¿no? Estamos hablando de el 9.5 del rebase. Pero bueno, ahora le toca a la autoridad jurisdiccional, en su caso, determinar si existe pues esa... Ya. Sí, ya hubo Ya es toma de protesta. ya. Así es. Justo porque no empataron los tiempos. Es decir, mientras ustedes les estaban todavía diciendo tienen que volver a pronunciarse, ¿no? Respecto de esto, pues acá ya estaban tomando protesta. Así es, estábamos a un día o dos de que tomara protesta cuando se resolvió en el instituto. Pero se resolvió porque por el cumplimiento. Por un cumplimiento. Exactamente. Así es. Ajá. Y en el caso de cuando se revisó pues la validez de la elección, pues no tuvo ese efecto. Que ahí ¿no? fíjate que también vale la pena también mencionar que en este caso específico sí se determinaron muchos gastos que no se reportaron. La gran mayoría era publicidad en redes sociales. Pero hablando ya de, digamos, de la relevancia o el impacto que esa publicidad pudo haber tenido en el electorado, no fue realmente importante. O sea, si nos metemos a revisar esa publicidad en redes, tenía 2 likes, 5 likes. Eso es cierto, o sea, es decir, también lo que pasa en fiscalización, de todas maneras, para efectos de una nulidad, tiene que revisarse pues a la luz de lo que estás diciendo, cuál fue realmente el impacto. No necesariamente rebasar te lleva a una nulidad. Exacto. Porque muchas veces los topes son muy bajitos, muy bajitos. Bueno, ya el tema de rebase de topes de campaña como causal de nulidad, me oí como muy abogado, entonces no me gusta. Pues sería como un tema entero para poder entrar en profundidad, ¿no? Yo creo que Brenda nos hizo un súper favor de ponernos un panorama más o menos amplio de qué hablamos justo cuando hablamos de fiscalización y qué consecuencias puede llegar a tener cuando se detectan ciertas cuestiones, ¿no? Como el rebase de topes de gastos de campaña. Para eso y va luego, dirigida también claro, la fiscalización. Exactamente. Pero es cuerda aparte, ¿cierto? O sea, después entran como otros temas. No le corresponde de hecho al INE. Claro, revisar como procesos, competencias, etcétera, etcétera, y cuáles son las trabas también que hay. Este tema de los plazos que ya lo habías mencionado antes, pues es un tema importante, ¿no? O sea, la capacidad institucional también para poder fiscalizar más efectivamente es un tema importante que se tendría que hablar entonces, de cara a futuros procesos electorales. En fin. Pero bueno, ya estamos al cierre del tiempo que nos toca. Brenda, ¿hay algo más que te gustaría a ti precisar, puntualizar, agregar? Pues solo agradecer la invitación, y espero que haya quedado claro o un poquito más claro qué es la fiscalización, porque sí es un tema complejo. Sí. Pues sí, muchas gracias y que nos hayas expuesto, como decimos, este panorama. Hay más temas en los que impacta fiscalización, ¿no? E incluso, por ejemplo, en un tema hasta de paridad de género, que les tienes que destinar también a las mujeres un cierto presupuesto, al menos la mitad de tu financiamiento. Y eso fue a partir de este proceso, porque anteriormente era el 40. Claro, se aumentó al 50 entonces, en este proceso. También eso se revisa y te lleva incluso pues a sanciones en materia de violencia de género. Entonces claro. La fiscalización también. De aquí de verdad se podrían desprender varios temas interesantes para ver, ¿no? Justamente cómo esto va modificando el panorama. Ahora que decías, bueno, a mí me parece interesante la cuestión de género y fiscalización. O sea, ¿qué onda con esto? ¿Cómo Sí, porque va a impactar? también por ahí hay mucho fraude. Es decir, te dicen, ay, sí les di un curso a las mujeres. Y tendrías que revisar efectivamente qué se dio, en dónde lo dieron, cuántas mujeres asistieron, ¿no? Bueno, ya entramos como sí, exactamente. ¿Y eran temas de género de verdad o qué? Exactamente. Ajá, o solo disfrazados. Claro. Disfrazados. Sí, Y ahí entraría otro reto de fiscalización también.
Sí, y se está en él. La verdad es que no es tarea fácil, pero sí se revisa, o sea, sí se revisa y se intenta tener también ese control de si realmente las acciones que están llevando a cabo los partidos políticos para empoderar a las mujeres, para ese liderazgo de las mujeres en la política, funciona o no. Digo, ya, como dices, da para mucho el tema, pero hubo años en los que se metía como gasto para empoderamiento de mujeres porque les daban rosas el 10 de mayo, ¿no? Claro. O cuestiones, o un curso de gimnasia, o sea, cosas que no tienen que ver ni siquiera con la política. No, y que al contrario, ¿no? Perpetúan esos roles de género. Así es. Que es justo lo que se quiere romper. Bueno, con eso. aquí ya se está abriendo como otro tema que estaría muy interesante inclusive de tratar, por supuesto, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo. Yo quiero agradecer a Brenda Castañeda por habernos acompañado el día de hoy y habernos explicado tan relativamente fácil un tema que es muy complejo de verdad y que tiene como muchas aristas, es como una madeja que tiene muchos hilos de donde se puede sacar, y si podrían, de los temas que mencionaste, creo que habría algunos que podríamos desmenuzar para que vayamos entendiendo mejor por qué es importante que sí se fiscalicen los recursos. Yo me quedo con este mensaje, ¿no? De el recurso o el dinero económico que se utiliza, sobre todo cuando hablamos de fiscalización en campañas, va más allá de sacar cuentas de sumas y restas de cuánto dinero se utilizó, sino me gustó esta parte de, bueno, ¿qué hay detrás, no? Exacto. ¿Por qué se utilizó de ese modo? ¿Quién lo aportó? ¿Qué aportó? ¿Qué? ¿Con qué finalidad? Y después esto, ¿qué consecuencias podría tener para la sociedad? Claro. Me gusta esta pues como esta chispa que prendiste ahí en ese sentido. Para mí es lo que me hace como más sentido, ¿no? No sé, ¿tú qué concluirías? Pues me gustaría invitar a los que escuchan a que se acerquen a conocer el INE, a conocer su estructura, a conocer qué hace. No solamente emite credenciales de elector, ¿no? Claro. Que sepa qué se lleva a cabo, cuáles son las facultades del instituto, porque a veces también se le recriminan muchas cosas que no le corresponden, pero bueno, sabemos que la información es fuente de conocimiento, ¿no? Y sería importante que todos estuvieran informados qué hace el INE, cómo lo hace, por qué lo hace, cómo se toman las decisiones. Es un órgano colegiado, que no solamente una persona toma las decisiones. Claro. Pues básicamente eso, y agradecerles de nuevo. No, gracias a ti, Muchas Brenda. gracias. Gracias, Nancy, también. Muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan, a la comunidad de la Escuela Judicial Electoral, gracias a la comunidad de IUS Multimedia de la UNAM también por escucharnos. Quiero agradecerle también a Salvador Maldonado, que nos sigue desde Morelia, Michoacán, nos mandó saludos acá. Muchos saludos, Salvador. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu atención. Gracias a todas y a todos ustedes por su atención y nos vemos en el siguiente episodio de Categorías Sospechosas. Bye bye. Bye. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En IUS, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.